Hola, bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda, soy discípula de Prabhuji y en estos cursos comparto mis reflexiones sobre el libro que escribió Prabhuji sobre la revelación tántrica. El libro se llama Tantra, la liberación en el mundo. Se puede adquirir en español y recomiendo acompañar estas conferencias con un libro porque solo tocamos algunos puntos centrales, pero tiene tanto más por ofrecer. En este instituto, los discípulos de Prabhuji compartimos nuestras reflexiones sobre las enseñanzas y las conferencias, sus libros, sus darshans y tratamos de entender cómo esto puede beneficiar nuestro sendero espiritual y todo aquel que esté interesado en estos temas. En este curso en particular tratamos la primera sección de este libro llamada La visión tántrica. Y estamos profundizando en su primer capítulo, que es la visión tántrica esencial. En la clase anterior, que recomiendo mirar antes de esta, fuimos profundizando sobre los deseos. Hablamos de cómo los deseos tienen lugar en nuestro condicionamiento mental y comparamos los deseos o vasanas con Icha Shakti, que es el deseo divino. En esta clase vamos a seguir profundizando en los 5 poderes supremos. Los 5 poderes supremos. Chit Shakti, el poder de la conciencia divina. Ananda Shakti, poder de la dicha absoluta. Icha Shakti, poder de la voluntad divina. Jnana Shakti, poder del conocimiento divino. Kriya Shakti, poder de la acción. Para comprender el sendero espiritual del Tantra, es importante entender cómo el Tantra ve al ser humano. El ser humano es un microcosmos del macrocosmos, es decir, es parte de la divinidad. Todo lo que se encuentra en la divinidad opera en el ser humano, ya que el ser humano es una limitación de lo ilimitado. Y el proceso de la manifestación es de hecho un proceso de limitar lo ilimitado en diferentes etapas hasta llegar a esta situación en la que estamos, en la cual nos sentimos un ente existente en el tiempo y en el espacio, separados de la divinidad. Esta experiencia es una experiencia en la cual el ilimitado la ilimitada divinidad se autolimita para experimentarse a sí misma. Se dice en Tantra que el Shiva, la conciencia, no podría ser ilimitada, sino se podría también limitar, porque sería lo ilimitado menos la capacidad de limitarse. Entonces Shakti, que es el aspecto dinámico de la divinidad, es una separación en la cual se separa de la divinidad para crear un espejo, que es el espejo de la manifestación cósmica, en el cual la conciencia se puede reflejar y verse a sí misma. ¿Es Shakti algo separado de la divinidad? No, porque si no hubiera quien se refleja, tampoco habría reflexión. Entonces, Shakti es la reflexión de lo ilimitado, en este caso Shiva se llama lo ilimitado en esta revelación, en la cual se refleja y se ve a sí mismo en una aparente separación. Nuestra limitación es una aparente limitación y el sendero del espíritu es reconectar esta aparente separación. El retroprogresivo es un regreso, un progreso que es un regreso a nuestro estado original de ilimitación. La liberación es liberarse de estas limitaciones artificiales en las cuales la divinidad se puso a sí misma para experimentarse a sí misma. Entonces tienen un propósito, pero también es una celebración, porque si lo limitado puede actuar en el plano limitado, consciente de su estado ilimitado, esa es la celebración de la divinidad y ese es el sendero del Tantra. Vamos a ver cómo Prabhuji explica este proceso. La manifestación del universo es un movimiento de materialización del espíritu.
En nuestro estado corpóreo somos contracciones del universo. El descenso de la Kundalini Shakti corresponde al proceso universal de manifestación en el plano individual. Con la elevación de la Kundalini, la dirección se invierte y comienza la espiritualización de la materia. En este sendero se simboliza con el descenso y el ascenso de la Kundalini Shakti. Vamos a estudiar mucho más en profundidad la Kundalini en futuros cursos. Lo que es importante comprender ahora para que nos ilumine también todo el proceso de estudio de los bloques básicos de esta revelación es que nuestra experiencia humana es una experiencia de autolimitación. La manifestación del universo es lo ilimitado en su estado de limitación. El proceso del espíritu es un proceso de prestar atención, de traer nuestra conciencia a estas limitaciones para eventualmente descubrir que no son reales, que son ilusorias limitaciones y que podemos reconectarnos a nuestra naturaleza ilimitada mediante la observación. El proceso del Tantra es tomar el aspecto del placer, el aspecto del deseo, explorarlo y tomarlo como una puerta, porque si llegamos a un estado de placer ilimitado, en el cual desaparecemos como un ente separado, podemos por esa puerta reconectarnos a nuestra naturaleza. La limitación del deseo. La limitación del deseo reduce la plenitud divina o la fuerza de voluntad divina, Icha Shakti, mediante una falsa impresión de deficiencia que induce deseos y una constante búsqueda de algo o alguien para recuperar la plenitud. El proceso de limitación de lo ilimitado se describe en Tantra como 36 etapas, llamadas las 36 tatuas o 36 categorías. Es un tema profundo y extenso que lo vamos a estudiar en profundidad. Aquí traje las 5 limitaciones que nos hacen crear solamente para darnos un poco de contexto a por qué la práctica del Tantra, por qué la metafísica del Tantra y por qué este sendero fue tan eficiente en despertar, en hacer despertar y reconectar a tanta gente. En general, muchos senderos espirituales, sabiendo que este mundo es ilusorio, lo rechazan. Rechazan el plano de la experiencia humana para reconectarse con la experiencia divina. Respetable y admirable. El sendero del Tantra no es así. Justamente abraza el estado de humanidad, celebra el estado de humanidad, diciendo que más elevado que liberarse del mundo es liberarse en el mundo. Y de ahí viene el nombre de este libro. O sea, siendo conscientes de que somos lo ilimitado con una voluntaria limitación, podemos celebrar el estado de limitación. Es la situación de quien va a ver una película y siendo consciente que es una situación ilusoria, si puede olvidarse voluntariamente, podrá disfrutar de todas las emociones que la experiencia ilusoria puede proporcionar y enriquecerse con experiencias, siendo que nada de eso es real. El Tantra sabe y reconoce que el plano material no es real, pero no lo relaciona como si fuera ilusorio. Sí, es la limitada realidad que es parte de la ilimitada realidad. Es una limitación voluntaria de la divinidad, es una polaridad no dual, como se dice, en la cual Shiva y Shakti se separaron para experimentar esta división. Y esta división nos proporciona tantas experiencias de extrañar a nuestro amado, de querer reunirnos con nuestro amado. Y la reunión y la desaparición en el amado eventualmente va a ocurrir, pero no antes de celebrar esta intensificación del amor. Para que haya amor, tiene que haber separación. No puede haber amado sin amante, no puede haber conocedor sin conocido. Y para que esta experiencia tenga lugar, que es parte de la experiencia divina, tenemos que crear esta limitación.
si no creamos una barrera ilusoria que pueda dividir divinidad de divinidad, entonces no podemos experimentar todo lo que experimentamos en el estado de división. Esto es Shiva y Shakti, son ambos uno en su origen, son divinidad, estando separados en una separación ilusoria en la cual la Kundalini Shakti es parte de la divinidad, desciende y se va olvidando y olvidando y olvidando de todos sus aspectos ilimitados hasta sentirse desconectado y separado. Ok, este es el estado en el cual estamos, en el cual somos humanos y también tenemos la conciencia que nos deja notar que estamos separados y de ahí proviene nuestro sufrimiento. Entonces nacen los deseos. ¿Qué son los deseos? Dijimos que este sendero espiritual explora los deseos. ¿Qué son los deseos? Son nuestros esfuerzos por recuperar nuestro estado de plenitud. Deseo es siempre de algo que me falta. Deseo obtener algo que espero que me va a completar. Y cuando obtenemos lo deseado, sentimos el placer, sentimos la plenitud. Este sendero explica que la plenitud que sentimos no viene del objeto, sino viene de esta desaparición de la sensación de limitación. La limitación es el origen de nuestro sufrimiento. Y si estás interesado en este sendero del espíritu, es porque algo en ti quiere reunirse. Llega un momento en que esta división es, ya no creo que agregándome cosas voy a sentir la plenitud. Ya no creo que llegando a una posición o llegando a una obteniendo honor, obteniendo reconocimiento, voy a recuperar mi plenitud. Mi sendero es el sendero de reconectarme, y para reconectarme esta es la invitación del Tantra: notar, prestar atención, traer nuestra conciencia al hecho de que detrás de todo deseo se encuentra el deseo de completarnos. Y para completarnos es imposible completarnos, o sea, por eso siempre se va a hacer un deseo frustrado, porque cómo no puede completarse notando que agregándose ilimitadamente cosas y cosas es imposible. Pero sí hay un sendero en el cual, si uno maximiza el deseo, puede encontrar como una grieta que nos muestre algo de lo ilimitado y que nos muestre que de hecho nuestra esencia es Icha Shakti, es el poder de voluntad ilimitado, el deseo ilimitado, y que todos nuestros esfuerzos son esfuerzos por reconectarnos a ese Icha Shakti. Y el sendero nos enseña que la manera de reconectarnos no es tratar de cumplir nuestros deseos, sino relajar nuestros deseos egoístas sin reconectarnos al Icha Shakti, al deseo de la divinidad. Yo puedo compartir una historia personal en la cual estaba viajando en India, llegué a un centro de meditación en el monte Abu, en Rajasthan, muy al norte de la India, y tratando de buscar lo que todos buscan, ¿no es cierto?, la experiencia, el disfrute, la paz, el amor. Llegué a conocer lo que es la meditación. Meditación hoy en día es muy conocido, pero para mí era la primera vez que escuchaba sobre algo así, sobre la palabra, sobre la práctica. Y por supuesto me entusiasmé mucho y estaba haciendo un curso de meditación. En este Mount Abu hay uno de los atardeceres más maravillosos sobre la faz de la tierra. Es el pico de la montaña en el cual muchos vienen de todo el mundo a observar ese atardecer tan especial, en el cual el sol no se ve del tamaño del sol que lo vemos en todos lados, sino que se ve como 10 veces más grande. Es una experiencia tan increíble que la gente hace muchos esfuerzos por llegar y experimentarla. Y así fue como en ese momento, observando ese atardecer increíble, comprendí que lo que estoy experimentando ahora
en donde al ver eso es como que todo se congela y uno está solamente presente en ese atardecer. Lo que busco no es el atardecer mismo, sino la paz y la plenitud que siento en el momento de ver ese atardecer. En ese momento me di cuenta de todo el sufrimiento que pasé para llegar a ese momento de placer. ¿Acaso valió la pena tanto esfuerzo? Quien viajó por India sabe lo que estaré hablando. Es días y días de sufrimiento para llegar a un momento de placer. Y entendí que el placer que siento es de mi paz y no del atardecer. El atardecer es un estímulo que me causa la paz. Y para experimentar esa paz, uno no tiene que ir a ningún lado ni hacer nada, simplemente interiorizarse. Quizás la suerte de principiantes cuando uno viene en contacto con algo tan maravilloso, ¿no es cierto?, que es la meditación. Hasta ese momento uno piensa que los estímulos externos le van a dejar experimentar la paz interior. Pero cuando uno sabe lo que es la meditación, entiende que la paz se experimenta en lo profundo de nuestro interior. ¿Por qué? Porque es nuestra original naturaleza, es el Icha Shakti, que una vez que nos reconectamos, ya no importa lo que hagamos va a ser el deseo de la divina voluntad. En lugar de hacer las cosas que yo quiero, voy a querer hacer lo que la divinidad quiere hacer conmigo. Y esa es la realización de la plenitud. La limitación del conocimiento. La limitación del conocimiento reduce la omnisciencia divina o el poder de la sabiduría, Jnana Shakti, al conocimiento limitado acerca de un tema o un campo específico. En nuestra esencia somos omniscientes. Si nos reconectamos al origen de nuestra conciencia, todo está accesible. Lo vemos en los iluminados, que parecieran ser fuentes insaciables por las cuales fluye la sabiduría y el conocimiento. Pero estando identificados con nuestro almacén de conocimiento mental, estamos desconectados de Jnana Shakti, del poder ilimitado de la omnisciencia. Comparemos estos dos estados. Tenemos el conocimiento mental y tenemos el Jnana Shakti, que es el poder del conocimiento divino. El conocimiento se origina desde lo externo, desde afuera, desde la superficie. Jnana Shakti nace en las profundidades de nuestra existencia. A nivel mental, usamos el conocimiento para incrementar la separación, para definirnos a nosotros mismos, para enriquecer nuestra autoimagen y para aumentar nuestra utilidad. El Jnana Shakti, para expresar el impulso creativo, Icha Shakti, en acción, Kriya Shakti, necesitamos estar equipados con conocimiento, Jnana Shakti. Sintiéndonos entidades separadas, con una capacidad limitada de conocimiento, tratamos de llenar nuestro disco duro con la mayor cantidad de conocimiento posible, lo que nos permita tener un cierto valor en la sociedad, una cierta utilidad y crear nuestra imagen de sentirnos respetables, educados, conocedores de nuestro campo. El sistema de educación es un sistema con el propósito de incrementar la utilidad del individuo para que pueda contribuir de manera beneficiosa al esfuerzo de la humanidad como todo. Es decir, que nos tratan de grabar en nuestro conocimiento, en nuestra mente, cierto conocimiento que va a ser útil para hacerte un profesional en el campo en el cual tienes inclinación. Entonces, de esta manera serás un mejor contribuidor al esfuerzo de la humanidad. Y es así como dedicamos años de nuestra vida en adquirir conocimientos externos y transformar esta imagen en una persona educada y respetable. 25 años de nuestra vida quizás dedicamos a todos los días estar
dedicados a estudiar y adquirir conocimiento. Este proceso nos hace olvidar nuestra conexión al conocimiento ilimitado, al Jnana Shakti, y nos va y nos desconecta, nos identifica con esta computadora, que es nuestra mente, una computadora maravillosa, una computadora divina, pero limitada. En el momento que actuamos en la vida solamente con el conocimiento que hemos podido almacenar en nuestra mente, estamos desconectados de la sabiduría infinita. El propósito del sendero del espíritu es observar qué es lo que me proporciona el conocimiento, por qué me esfuerzo por este conocimiento. ¿Acaso es este conocimiento que adquiero, que me dedico tanto tiempo, me proporciona felicidad, paz o me separa? Cuando hay tanto infinito conocimiento, ¿no me da ansiedad? En vez de disfrutar lo que sé, estoy ansioso por lo que no sé y por lo que me queda por saber. ¿No me hace más competitivo saber qué sé yo y qué saben los demás? La invitación es observar nuestros esfuerzos por adquirir conocimiento y cuál es el verdadero beneficio que estos nos brindan. En el sendero del Jnana Yoga, el propósito de tener conocimiento y capacidades es poder permitir al Icha Shakti, que es la divina voluntad, expresarse en Jnana Shakti, que es la divina acción. Para ese propósito necesito estar equipado con Jnana Shakti, con ciertas capacidades, con cierto conocimiento. Pero si nuestra intención es transformarnos en este estado limitado y temporal, transformarnos en instrumentos útiles para que la divinidad se exprese en el plano dual, en el plano de la manifestación cósmica, que como dijimos según la metafísica del Tantra no es ilusorio, no es un sueño, sino que es una expresión limitada, voluntariamente limitada de lo ilimitado. Si queremos jugar o conectarnos a nuestra naturaleza en este plano, tenemos que equiparnos con Jnana Shakti que permita a la divinidad utilizarnos. Dice San Francisco de Asisi en esa hermosa plegaria: hazme un instrumento de tu amor. Toma este instrumento con lo que sé, con lo que puedas, y utilízalo para expresar tu amor. Este es el sueño de todo buscador espiritual, poder transformarse en un instrumento de la divinidad. Prabhupada siempre dice, adquieran conocimiento no porque el conocimiento les va a dar la divinidad. El conocimiento jamás puede darles la divinidad. La divinidad ya son suyas. No hay conocimiento que pueda enseñarte lo que ya sabes, lo que ya eres. Pero si están equipados con Jnana Shakti, con conocimiento, la divinidad podrá utilizarlo para autoexpresarse. Limitación del poder. La limitación del poder reduce la omnipotencia divina o el poder divino de la acción, Kriya Shakti, a una actividad limitada. Tenemos el Kriya Shakti, que es la habilidad de actuar de lo divino, y tenemos el karma, que es nuestra actividad limitada e identificada. Comparemos ambas. El karma o la actividad está motivada por un resultado deseado. El Kriya Shakti, que es el poder de la acción divina, es la culminación de un movimiento de la conciencia. El karma es una actividad condicionada por nuestro pasado, por nuestro conocimiento, pero el Kriya Shakti es una acción espontánea que expresa nuestra autenticidad. El karma es una actividad motivada por la ganancia, pero el Kriya Shakti es una acción realizada por la acción en sí. Es pura y desinteresada. El karma es una actividad que conduce al sufrimiento. El Kriya Shakti es una celebración de la voluntad divina. En muchas conferencias y libros, Prabhupada compara la acción de la actividad. Y quizás pueden revisar su vida y ver si
¿hubo algún momento que pueden identificar en el cual se sintieron que no son el origen de la acción? Que la acción no proviene de lo que yo sé o lo que hice en el pasado o lo que vi a otra persona haciendo, sino que de alguna manera algo más grande que yo actuó mediante mí, mediante este instrumento. Hay algunos científicos sinceros que testifican que hicieron muchos esfuerzos en su vida por resolver una ecuación o una hipótesis o plantearse cierta, pero que tuvieron momentos en los cuales algo que no son ellos, que no es consecuente de lo que saben, reveló ciertas fórmulas o ciertos conceptos a través de ellos y se transformaron en un instrumento de esta revelación. Entonces, esos momentos en los cuales yo ya no soy el origen de la acción, es el momento en el cual lo ilimitado puede celebrarse a sí mismo en lo limitado. Es la culminación de una acción en la cual pudo encontrar un canal abierto y humilde en el cual expresarse. Quizá tenemos micro momentos de humildad en el cual podemos reconocer, sí, no soy el origen de la acción. Y si vemos honestamente, veremos de dónde viene esta arrogancia de sentirnos el origen de nuestras acciones. En definitiva, nada es posible sin Kriya Shakti. Todo es la divinidad. Y la vida es tan educativa, tan pedagógica, que siempre en algún momento nos explica y nos muestra de manera muy práctica que no estamos en control de nuestra vida. No tenemos la capacidad mediante nuestras acciones de controlar lo que nos pasa. Y nos invita a prestar atención que de hecho no somos el hacedor, no somos el origen de nuestra acción, sino somos aquel que observa todo lo que ocurre de manera muy pasiva, de manera muy ausente. Y cuando nos identificamos con el hacedor, con este que definimos como nuestro cuerpo, pensamos que nosotros decidimos, que nosotros hacemos, que a nosotros nos pasa, cuando en realidad todo pasa. Es como que el actor de una película se sienta responsable por su destino. Y lo que va a pasar en la película, cuando de hecho primero él mismo no es real. Es una invención y más aún es un juego de luces y sombras o de píxeles en la pantalla. Sintiéndose responsable por su propio destino, se sienta a decidir qué va a hacer al día siguiente, cuando toda la película ya está escrita. Y quién eres, no eres el actor, eres aquel que está mirando la película. Entonces relájate y disfruta de observar lo que va pasando. Cuando uno se identifica con el actor, se siente más identificado con lo que pasa, se siente responsable por decidir lo que va a pasar, pero en realidad no es responsable de su propia vida. El sendero yógico del Karma Yoga se basa mucho en esta identificación de cómo poner nuestras acciones al servicio de la voluntad divina, cómo dejar de identificarnos con el hacedor. Y esta es la maravillosa relación con el maestro espiritual, en la cual uno se somete al deseo, a las instrucciones del maestro espiritual, con el propósito no de esclavizarse o rendirse, sino con el propósito de liberarse de esta falsa identificación con el hacedor. La divinidad es tan misericordiosa que nos manda estos intermediarios. ¿Por qué? Porque es muy difícil conectarse con la voluntad personal. Es lo que yo quiero hacer, son mis acciones, es mi elección. E identificar cuál es la voluntad divina, qué es lo que Kriya Yoga, qué es lo que la divina acción quiere hacer mediante de mí. Y es por eso que el maestro es una manifestación concreta que habla mi idioma y que puedo comunicarme para saber la voluntad divina. Entonces, claro, siendo conscientes de que ahora estoy totalmente esclavizado
a mis acciones, a los deseos de mi mente, a mis acciones condicionadas y reconociendo que me conducen en definitiva a la frustración y al sufrimiento, quiero hacer un paso adelante para reconectarme a la Kriya Shakti, a la voluntad divina. ¿Y cómo puedo hacerlo si no sé diferenciar qué es mío y qué no es mío? La manera misericordiosa de la divinidad es mandarnos seres iluminados que nos instruyen y nos indican cómo reconectarnos para en definitiva seguir y reconectarnos a nuestra fuente, no para esclavizarnos ahora al intermediario, sino para usar esa mano, esa ayuda de quien ya se realizó, de quien sabe su esencia, para descubrir la nuestra. El maestro espiritual es esencial en el sendero del Tantra. El Tantra no es un sendero que puede caminarse sin guía. Es parte de las condiciones, solamente puede ser revelado. En su momento era totalmente esotérico también. Uno no podía ni saber porque nadie le iba a contar. Estaba considerado un sendero secreto en el cual nadie podía hablar de ese sendero, sino es que alguien te acepta como discípulo en el sendero y te inicia en el sendero y te revela el conocimiento y la manera. ¿Por qué? Porque usaban medios no convencionales para reconectarse. Y tenemos cientos de maravillosos linajes y maravillosos buscadores que se han realizado en la historia de este sendero. Y en definitiva la historia del Tantra cuenta que fue tan poderoso que ya la ortodoxia también incorporó mucho de sus actitudes y de sus prácticas. Y es lo que ahora está, el Tantra no es una tradición independiente, sino es parte de lo que hoy llamamos el hinduismo. La limitación del espacio. La limitación del espacio reduce la omnipresencia divina o el poder de la conciencia divina, Chit Shakti, a una ilusoria impresión de residir en un determinado lugar. La construcción mental del tiempo y el espacio son limitaciones de lo ilimitado. La ciencia moderna explora lo que es el tiempo y lo que es el espacio, que son en definitiva construcciones mentales y tratan de entender cómo uno determina la ubicación de algo, los límites de algo. ¿Acaso las cosas están ubicadas en cierto espacio o es que es todo un continuo de materia que nuestra división entre los límites de cierta ubicación es una ilusión mental? El tiempo. ¿Cómo se define el tiempo? Traten de buscar la definición científica del tiempo. Es una unidad de medida que mide cambio. Pero el tiempo es una experiencia subjetiva que no puede ser mostrada o definida científicamente. Algo tan básico como el tiempo no puede uno limitarlo y definirlo de manera mental. Lo que el Tantra dice es que el tiempo no existe como no existe el espacio, pero esta experiencia de ser humanos es una experiencia de limitación del espacio limitado. El Chit Shakti, la conciencia, es la esencia de todo lo que existe, pero nosotros creamos una ilusión de limitación que lo llamamos espacio. Ahankara es el nombre sánscrito para definir el ego, esta sensación e identificación. Chit Shakti es el poder de la conciencia divina. La conciencia pura, cuando está cubierta por ideas, pensamientos, conceptos y conclusiones, forma esta ilusoria sensación de separación que es el ego. Pero el Chit Shakti es nuestra auténtica naturaleza. Es la conciencia lo que realmente somos. El Ahankara son las vestimentas que esconden la conciencia, físicas, mentales, emocionales y energéticas. Conectarse con nuestra esencia como Chit Shakti es la observación de las vestimentas sin identificación. El ego es habitar en nuestros pensamientos y proyecciones. Chit Shakti es estar totalmente conectado con la realidad.
El ego es habitar en el pasado y el futuro. Chit Shakti es estar plenamente en el presente. Trata de definirte por tu propia definición, no por la definición que escuchaste o que te dieron. Si vas y desarmas esta identificación, que está cubierta de pensamientos, conceptos, identificaciones, autoimagen, futuro, sueños, sigue identificando quién es aquel que presta atención a todo esto. Dicen los que ven que si seguimos esta pregunta en su profundidad, llegaremos a nuestra esencia, que es Chit Shakti, que es la conciencia misma, aquella conciencia que es consciente de aquel que pregunta, de las preguntas, de las respuestas, del espacio, del tiempo, de la limitación. Como nos sugiere, es mediante observar. Es el único el sendero retroprogresivo, la linterna que utiliza es la linterna de la observación. Y es accesible a todos. Eso es lo que dice. No hay que ser místico, o no hay que ser muy flexible para hacer Hatha Yoga, o no hay que ser muy capaz de hacer austeridades o repetir mantras. Simplemente observar. Es la simpleza y la belleza de este sendero, que todo se desarma mediante la observación. Ahora, todas las prácticas yógicas están destinadas a desarmar esta identificación, y es por eso que trata todos los aspectos en los cuales estamos identificados. El aspecto del cuerpo mediante el Hatha Yoga. El Hatha Yoga es también parte de la revelación tántrica, en la cual mediante las posturas corporales logramos una observación del cuerpo y una desidentificación del cuerpo. Por supuesto, si usamos esa maravillosa disciplina espiritual como para identificarnos más con el cuerpo y ser ahora exitosos Hatha Yogis o flexibles Hatha Yogis, entonces utilizamos el único remedio que puede curarnos para otros propósitos que solamente intensifican nuestra identificación. Pero el Tantra originalmente nos invita a tomar todas nuestras identificaciones y desarmarlas una a una. No para adquirir algo, sino para notar lo que siempre tuvimos. Por eso el retro dice que es una vuelta a casa, es una vuelta a nuestro origen, no es una adquisición de algo que nos falta. Siempre hemos sido la divinidad. Ahora, el ego nos mantiene en una falsa ilusión mental en la cual proyecta un futuro y está recordando un pasado. El pasado me define, y porque me define no puedo actuar en total libertad en el presente, sino que tengo que ser coherente y consistente con las maneras que actué en el pasado. Es como la experiencia humana, es como que va acumulando un registro. Si esta acción me lleva a un resultado positivo, es probable que la vuelva a utilizar para obtener el mismo resultado. Dentro del condicionamiento es casi imposible actuar de manera diferente, de manera que nunca jamás actué, que no está registrado en mi pasado. Y es un riesgo, es una vida de riesgo, porque ¿qué puede pasar si actúo de manera que nunca actué? No tengo idea. Entonces, para evitar el misterio, para evitar el riesgo, nos quedamos en como un caparazón muy seguro, que lo llamamos ahankara, en el cual estamos limitados y nos definimos. Yo siempre soy así, yo actúo así, esta es mi manera, estos son mis valores, y esta autodefinición con condicionamientos, pensamientos, ideas nos hace sentir una cierta seguridad en un mundo que es puro inseguridad, que es puro renovación momento a momento. Nos mantiene en un tiempo ilusorio, mientras que la realidad es una eternidad incierta. Y es tan impresionante la cantidad de dicha
que nos espera si nos limitamos, que preferimos residir en nuestro cuarto oscuro y tratar y soñar con un estado de dicha eterna. El Tantra trae un sendero que realmente cuestiona todo y hace temblar todos los cimientos de la experiencia humana. Entonces te dice, en lugar de sentarte y esperar un futuro de desarrollo, en lugar de esperar que un día seas lo suficientemente capaz de renunciar al mundo, no, vive el mundo, pero vívelo con intensidad. Vive tus placeres, pero maximiza tus placeres. Encuentra la divinidad en lo limitado, la liberación en el mundo. Y allí encontrarás una grieta que te reconecte a tu verdadera esencia. La limitación del tiempo. La limitación del tiempo reduce el poder divino de dicha eterna, Ananda Shakti, a una percepción interior del tiempo. El tiempo es un misterio. Nuestra ciencia moderna tan avanzada no logra entender lo que es el tiempo. Einstein, con su genialidad, definió el tiempo como otra dimensión. Las últimas teorías que explican la creación, el cosmos, dicen que en cada momento todas las decisiones son posibles y cada decisión crea un universo diferente en el cual vive parte de ti. Y son realmente dignos de explicaciones místicas. Es un misterio lo que es el tiempo. Y lo que dice el Tantra es que el tiempo es una limitación de Ananda Shakti. Lo que somos es dicha ilimitada. Es suficiente ver a Prabhuji cómo vive la vida, cómo vive en este mundo para entender que cada segundo está hecho de felicidad ilimitada, de Ananda. Y eso es lo que tanto buscamos cuando buscamos placeres. El placer nos hace degustar un instante de este Ananda Shakti. Comparamos los placeres con Ananda Shakti. Placer o sukha en sánscrito versus Ananda Shakti, que es el poder de la dicha absoluta. El placer se experimenta cuando nuestras necesidades se ven satisfechas. Ananda Shakti es independiente de las circunstancias. El placer tiene un opuesto, dukkha, cuando nuestras necesidades no se ven satisfechas. Ananda Shakti es absoluta. El placer es la búsqueda de lo que falta. Ananda Shakti es la aceptación de lo que es. Ciertas circunstancias pueden intensificar la conciencia y relacionamos el placer con ellas. Pero Ananda Shakti proviene de la conciencia intensificada. El Tantra Yoga trabaja con los placeres. Los placeres nos mueven al mundo, nos hacen actuar. Nuestra persecución de los placeres es la esperanza de experimentar algo del Ananda Shakti en un futuro. Entonces están motivados por una búsqueda. Ahora, en los momentos que hemos sentido placer, son momentos en los cuales nuestra conexión con la conciencia fue intensificada de manera tal que pudimos reconectarnos con lo que ya existe, que es nuestra naturaleza como Ananda Shakti. Por ignorancia adjudicamos el placer a los objetos. Ahora el Tantra dice, ok, si esta es tu ilusión, si esta es tu limitación, vamos con ello, en lugar de privarte de tus placeres, lo cual te va a hacer más obsesivo y perseguirlos más aún y esperarlos más aún. Conectemos y maximicemos estos placeres. Ananda no es un placer, sino nuestra verdadera esencia. Si intensificamos el placer mediante la práctica tántrica, vamos a ver que al conectarnos con el placer, de hecho, en el estado de maximización es un estado de relajación de nuestra separación y de allí
proviene el estado de Ananda. No de lo que hacemos, sino del estado de conciencia intensificada al cual arribamos mediante ciertas acciones. Ahora dice el sendero retroprogresivo que el máximo disfrute se arriba mediante la máxima relajación, no mediante perseguir cierta situación, ciertas circunstancias, sino relajarnos en nuestra verdadera esencia. El Ananda no tiene un motivo, no tiene también un opuesto, no es promover nuestros sentidos. Y hay muchos senderos filosóficos, incluso religiosos, que promueven intensificar el placer como un propósito de la experiencia humana. El Tantra propone darte cuenta que si sientes cierto placer, proviene de Ananda Shakti. Y Ananda Shakti es tu esencia, entonces no tienes que hacer más que observar esta limitación y mediante la observación relajarla. Y la máxima celebración no es deshacerse del mundo, desconectarse del mundo, sino celebrar el Ananda Shakti en el mundo, viviendo todos los placeres que el mundo puede ofrecer, celebrando todas las experiencias que esta experiencia dual nos puede dar. Eventualmente, liberarnos del mundo es liberarnos en el mundo. Es lo máximo de la experiencia espiritual, en las cuales, sin perder la conciencia de que somos uno, entregarnos a esta experiencia dual. Así escribe Prabhuji en su comentario al mantra 11 del Ishavasya Upanishad. Accede a lo divino sin condenar lo humano. La armonía es el poder del todo. Por consiguiente, al mantener el equilibrio, tus palabras y movimientos manifestarán el poder del universo entero. Creo que esta oración resume el espíritu tántrico, en el cual dicen: abraza tu humanidad, no la rechaces, no la condenes, no la suprimas, celébrala, porque allí vas a encontrar la expresión divina dentro del humano. Lo humano que eres es parte de la expresión de la divinidad. Son los 5 poderes supremos actuando en este plano. El plano de la manifestación cósmica es una autolimitación de la conciencia, y si te conectas a tus poderes divinos, que son lo que eres, quien te hizo, a lo que aspiras, entonces podrás en esta armonía abrazar el todo y manifestar en tus acciones, en tus deseos, en tus palabras, el universo entero. Lo vemos celebrado en el maravilloso fenómeno de Prabhuji, en el cual podemos ver cómo cuando uno se observa, puede reconectarse y entonces celebrar cada momento, ser un instrumento en las manos de la divinidad, en el cual la sabiduría puede expresarse y también ayudar a otras limitaciones que son los discípulos y todo aquel que esté interesado en liberarse, a prestar atención al sendero de la conciencia que puede despertarnos y también reconectarnos a nuestros poderes supremos. Así que vamos a seguir profundizando en estos temas en la clase siguiente. Jaya Prabhuji.